falta un tornillo, que venga un mecánico. ¿Para qué, don Carlos? A ver si te puede arreglar. Hola, buenas noches, bienvenidos al Tornillo aquí en el canal de la ciudad. Luisito. ¿Cómo estamos? Tranquilo. Vos en la anterior editorial mencionaste a Adam Chernovsky y la incertidumbre. Bueno. Finalmente, ama la democracia, sí, amás también la incertidumbre, ¿no es Así cierto? es. De la incertidumbre que teníamos la semana pasada a la sorpresa que tenemos ahora, lo digo con signo de pregunta, no tanto o no solo por el resultado de los comicios, sino fundamentalmente, como ustedes saben, acá se ha dado un proceso de fragmentación, Luisito, del entorno político, fundamentalmente los que terminaron efectivamente mirando a la elección desde abajo, ¿no? ¿No es cierto? Tanta novedad y finalmente lo de siempre, ¿no? El cine negro terminó siendo el peronismo, que más que un cine negro es un elefante, ¿no es cierto?, con el cual se han chocado unos cuantos en la vida. Sí, claro. Y finalmente lo de siempre, lo que vos decís, pierde el polo que se divide, gana el polo que se une, ¿no es cierto? Cuando te conocí y me empezaste a enseñar lo que era la ciencia política, yo sabía algo que había aprendido antes leyendo historia de Roma. Divide y reinarás. Unos 2000 años. Se puede decir hasta en como... latín, divina et impera. Et impera, en latín. Unos 2000 años como para 2000 emprender. años. Sí. No es que fue una novedad, una ¿No es cierto? sorpresa. No. Más bien un clásico, ¿no? Margaret Thatcher, cuando fue el proceso de unificación alemana, dijo, me gusta tanto Alemania que quiero dos. Una ¿No es cierto? Y acá también. ¿Cuánta maldad? Milei parecía fragmentar al peronismo, ¿no? Eso lo hizo en las PASO. Y ahora fragmentó, ¿no es cierto?, al no peronismo. Y el peronismo sacó con Massa lo mismo que Daniel Scioli en primera vuelta de 2015. Maravilloso. No, todo parece que cambia y finalmente todo igual. todo es igual. Con algo que sí me parece que hay que reconocer en la campaña de Sergio Massa, y es que utilizó todo de lo viejo y todo de lo nuevo. Totalmente. O sea, jugó en bueno. los planos más tradicionales de la política, regalaron heladeras, plan platita a la enésima potencia. Hay que recordar acá al gran Bernd Bernanke, el ex titular de la FED, cuando inmortalizó la figura del helicóptero. Efectivamente fue un helicóptero por el Gran Buenos Aires. Buen remis. A la parte plaza y boleta, la boleta cortada. Pero el análisis, vos viste que podés ponerte los anteojos que quieras, ¿no? Pero finalmente en la pantalla de fósforo verde de la Matrix tenés que ver los números que son. Él dijo, los que se me van y los que tengo que captar es gente de abajo, ¿no? No vino con eso de vamos a vender jabones y los jabones son para todos. No. Hubo Hizo una segmentado, visión un nicho realista, ¿no? Realista, hiperrealista. Hiper. Y también con lo nuevo, ¿no? Por técnicas muy sofisticadas. Lula, factor clave Brasil en esta elección, de un lado y del otro del mostrador. Lula le mandó un equipo muy importante de especialistas en comunicación que le habían hecho ganar a él, pensando... ¿Cómo recuperar ese voto? ¿Cómo recuperar ese voto abajo? Pensando en la primera vuelta y sobre todo en la que viene ahora. Claro. Con perdón, no trajo a Dick Morris, ¿no? No, claro. ¿No? Que es consultor para la globalización y la tercera vía. Trajo para un mundo con hambre. Claro. El realismo, brutal. Y después, bueno, el discurso ese que parecía a veces ¿viste esos odontólogos de las propagandas de algún dentífrico, no? A la mañana. Pero bueno, dio resultado, ¿no? La verdad es lo que funciona, decían los pragmáticos. La pregunta ahora es, de la fragmentación, vamos a tener una polarización, un alineamiento, como siempre, gente de un lado, gente del otro, y algunos que se van a mantener seguramente neutrales o van a llamar a impugnar. Yo le propongo, en vez de impugnar, estamos en el año 2023, yo propongo votar al arquero de la selección argentina que tiene el número 23 en la espalda. En el 23 votamos al 23, en vez de impugnar con una rodaja de salame, yo creo que el Dibu se merece un reconocimiento de la sociedad argentina. Esto es un chiste, obviamente. Pero lo importante acá es que, ¿qué pasa después? Hipótesis, Luis. Nada más que eso. No, claro, obvio, hacemos hipótesis. Podemos tener, a partir de esta coyuntura, que es nada más que una elección, una reconfiguración del arco partidario. Nuestro común amigo, ya fallecido lamentablemente, Torcuato Di Tella, decía:
esto no puede ser, tiene que haber un realineamiento entre izquierda y derecha. Bueno, decían, mira, Torcuato, está el peronismo, está el radicalismo. No, no, no. El peronismo va a dividirse entre izquierda y derecha y el radicalismo o se adapta o desaparece. Y él siempre pensaba en una política como soy Chile, como soy Brasil, como parece Uruguay. Es una hipótesis. Y la otra que tenemos es que el peronismo y el no peronismo se, de alguna manera, ordenan de acuerdo al consenso del 83 centrista, ¿no es cierto? Massa, que no es el kirchnerismo. No, por supuesto. ¿No? El kirchnerismo no estuvo estos 4 años, es un fantasma, no gobernó 4 años. Imagínate ahora. Y por otro lado, una constitución de una oposición, ¿no es cierto?, que se saca de encima esta virtualidad salvaje, que solamente puede ser salvaje en la virtualidad, porque nuestro sistema institucional llama al consenso. Así que quizás, después de todo esto, y ¿qué te puedo decir, Sergio? Este tren fantasma, pues la Argentina se encamina y ayuda una buena cosecha el año que viene. Dios es argentino. Bueno, pero pensá lo siguiente. Fíjate qué interesante. Más hablando de un gobierno de unidad nacional. Lo viene haciendo desde las PASO. Totalmente. Y Milei, que dejó al lado toda su cuestión así extrema, etc. Y desde la noche del domingo, donde tuvo un discurso impecable, ya está dándole señales a otros sectores de Juntos por el Cambio, a punto tal que, bueno, le ofreció un cargo al trotskismo. Fíjense cuál es el pragmatismo con esta idea anti-K, ¿verdad? Ahora, después de un dogmatismo, pasar al pragmatismo, es algo que se llama confiabilidad que queda dañada. Bueno, ¿cierto? queda dañada. Entonces, vos no podés ser, me parece, el primer día el anticasta y ahora transformarte en el hipercasta. Porque estás llamando, imagínate, a los que nunca llamarían inclusive la casta, ¿no? Claro, pero... Entonces digo, esa sobreactuación hace que, por ejemplo, partidos como el radicalismo, ¿no?, al cual pertenezco, diga, pero este señor estuvo avalando el proceso de reorganización nacional. Digo, ergo, frente a una postura peronista y una postura que el pragmatismo va en contra de ideas, inclusive, y la verdad que ahí va a haber voto en blanco. Bueno, pero Milei puede decir, voy primero por el anti-K y después voy por el anticasta. Digamos, el anti-K puede ser una coalición antikirchnerista con esta idea de kirchnerismo libertad. Primero ganemos, después podemos avanzar en un plan de transformaciones estructurales. Bueno, me parece que el Partido Centenario esta vez va a decir, bueno, que se vaya todo esto, que fue una pesadilla, y quedamos los profesionales de la política. O sea, que vos pensás que lo de Petri acompañando a Patricia... Petri es Petri. No representa... No es la UCR. La UCR nunca va a estar con alguien que reivindicó el proceso. ¿Qué parece? Digo la UCR, no digo los radicales. Hay radicales que sí. Bueno, hay algo que me preocupa, Luis, y es que gane quien gane, Argentina tiene que ir en un esfuerzo enorme en términos de lo que los economistas llaman consolidación fiscal, para no hablar de ajuste. Totalmente. ¿No? Y por eso soy optimista. Bueno, hay que bajar 3, 4 puntos de presupuesto de un agujero fiscal. La Argentina no tiene financiamiento. Hace falta mejorar la calidad de la política pública en todas las áreas, en particular en las más duras, ¿no? Sí. Entonces la pregunta es, uno sabe, un gobierno, una coalición, por más que sea obviamente experimentada, sola no lo puede hacer. Ahí hay posibilidades de acordar una agenda entre gobierno y oposición. Totalmente. Si son centristas, sí. El problema fue que la política se polarizó artificialmente, Sergio. ¿Ah? Porque la Argentina no es un país polarizado ideológicamente. Fue una polarización artificial. Esta polarización fue virtual y la virtualidad ha cedido a la territorialidad. Me parece, en ese sentido soy optimista. Aparecen los profesionales de la política, ¿no? Los que dicen, bueno, tenemos gobernaciones, tenemos intendencias, ¿no? Tenemos gente que gobernar, no un espectáculo a dar en la televisión, como estamos dando ahora nosotros. Por eso no somos políticos. No, por supuesto. Hay una dinámica siempre de la política que tiene una dimensión como espectáculo, pero no se hace la política en la tele, se hace obviamente en negociaciones, en los pasillos de poder, tomando decisiones, en el debate público. Esto es El Tornillo. Bienvenidos acá al canal de la ciudad. Vamos a una muy breve pausa y comenzamos con el desarrollo de las entrevistas. No se vayan. Luis, vamos a charlar con nuestro invitado, que es Teddy Karagossian. Fantástico. Es licenciado de Economía de la UBA, hizo un máster en Dirección de Empresas en el IAE, en la Universidad Austral. Presidente de la empresa textil TN y Platex
que consume el 40% del algodón nacional. Es creador de la Fundación Proteger para asistir a las industrias textil y de indumentaria. Integra el Consejo Consultivo de la ONG CIPEC. Y es autor del concepto de mochila argentina, una alternativa a las indemnizaciones por despido. De hecho, fíjate, acá nos trajo el Qué bueno, libro. qué bueno invitados que vengan con un regalito. presente, ¿no es cierto? Y que ese presente sea para leer. Teddy, un placer tenerte acá con nosotros. Gracias por venir. Muchas gracias por En invitarme. esta semana, aparte tan singular, donde estamos todos sorprendidos, ¿te sorprendió el resultado de las elecciones? Sorprendió a muchos mis amigos, gané varias apuestas, así que pero son apuestas donde tengo que pagar la cena, así que... Bueno, Te apuesto que... Ya. bueno. Y- Así que tuviste verdad, pero invitás. Sí. Está muy bien eso. Está No, muy yo- bien. yo- Se yo llama caballerosidad. Mi posición era que la gente no se suicida y la población argentina siempre votó bien entre lo que tenía disponible. Y en realidad era más racional el voto a Massa, así como salió primero, y no era tan racional el sangre, sudor y lágrimas, e inclusive con eso 50% de chance que nos vaya bien. Es decir, la racionalidad de una propuesta dura para la sociedad y con mala onda, digamos, sobre la Argentina y pensando en sacar a otro no me parece una cosa racional para una campaña política. Suponete que viene un colega tuyo de México o de India o de Vietnam, de la industria textil, y te dice, Teddy, estás hablando de un candidato de un país que tiene una inflación galopante, con una regulación del mercado cambiario completamente kafkiana, absurda, y te hace toda la lista de las cosas que conocemos que es la Argentina hoy. ¿Cómo un industrial de una empresa que es enorme, muy importante, que da empleo a un montón de gente, que tiene plantas en Corrientes, en La Rioja, etcétera, cómo apoya un candidato así? ¿Qué le respondes? Si es textil lo asusto para que se vaya, no para que venga. No quiere competencia. Primero el negocio. Pero, digamos, pero si es Personalidad metal perfecta. mecánica, le digo que venga e invierta. Porque la Argentina de lo que leen los porteños es totalmente distinta a la Argentina de lo que está sucediendo. Muchos se confunden en las conversaciones que tienen entre políticos, entre los periodistas, digamos. Y la realidad es que la Argentina, cuando 4 años atrás yo tenía 4% de cheques rechazados, hoy tengo 0,5% de cheques rechazados. En la Argentina hace 4 años había despedido la mitad de mi gente, yo tenía 1.900 personas, despedí 850 y hoy tomé casi 800 personas, digamos, en este gobierno. Que todos mis clientes me pagan a plazos cortos porque tienen dinero. En esa época no me pagaban a plazos largos. Cuando iba a un banco no me daban crédito, hoy me dan crédito. Entonces, es cierto que nos falta, digamos, para poder importar todo lo que queremos, pero importamos muchísimo. Ahora, El 60% del mercado textil hoy es importado. La cantidad de máquinas que compramos nosotros y que compró la totalidad de los industriales argentinos es muchísimo. Por lo que quieras, digamos, pero esa es la Claro. realidad. Ahora, algún economista ortodoxo te dirá, sí, claro, mientras te estás cayendo del obelisco, cuando estás en el aire, es fenómeno. Pero esto vamos a una situación que por ahí termina en una hiper, ¿no? Digo. Sí, ¿no son, es dos, cierto? son dos cosas A ver, distintas. Una es el Una cosa déficit- es la coyuntura vivir bien, pero Una cosa es- manteca al techo. Una cosa es la parte financiera, otra es la economía real. Totalmente. La economía real de hoy es mucho, muy superior a la que había hace 4 años. Claro. Sí. Hay más empleo, hay más Sí. posibilidad de empleo, Totalmente. hay faltante de gente en muchos sectores, hay dificultad para emplear porque no se consigue la gente, digamos. Mientras que en el otro periodo era a quién estamos despidiendo, a quién estamos Indudablemente. sacando. Entonces, hay que entender que uno es la inflación y el otro es el empleo. Perfecto. El gobierno que pasó se lo va a recordar por haber generado empleo o con 3 crisis muy fuertes, digamos, el COVID, el mundo y la sequía son una, otra y otra, y casi ningún gobierno en ninguna parte del mundo sobrevivió, digamos, y permaneció. Sin embargo, el Ministerio de Producción, digamos, que creo que fue el que mejor trabajó en la Argentina en estos años, funcionó muy bien y generó un montón de condiciones
para que la Argentina se invirtiéramos. La infraestructura del país no está mal. Está mal la inflación, está mal el gasto, es horrible lo que están haciendo Claro. en el Ahora, ¿no es Ministerio la de Trabajo, contracara para del decirlo. otro? O sea, En el Ministerio de Trabajo, un desastre. Claro, ahora lo que te quiero decir es que pudo haber toda esa inversión porque se imprimieron papelitos a rolete, ¿no es cierto? Entonces, el lado financiero, que es un horror, bancó esto, que está muy bien, porque lo hicieron todos los países en la cuarentena. Ahora en Argentina estamos en cuarentena hace como 40 años. ¿no? Sí, pero yo tengo una visión distinta sobre Dale. el tema. Yo también. Mi visión es que- mi visión estoy no es poniendo que- del otro lado. Mi visión es que no es el político el que gasta, es la sociedad que le pide al Totalmente, político totalmente. que gaste. Totalmente Bueno, si de es acuerdo. eso, para ganar una elección tenés que comprender el fenómeno de por qué el político gasta. Desde ya. Decir que vas a bajar el gasto, digamos, sin entender el fenómeno, digamos, es de imposible resolución. Y ese fue el problema del gobierno Pero anterior. totalmente. Bajar el gasto como E decirle inclusive de este. a los pasajeros de un avión, señores, este avión es una porquería. Yo me bajo, pero ¿Por estás qué a de 20.000 este, pies, ¿no es por qué de cierto? este te di? ¿Cuál es la causa original por la que la Argentina, la sociedad le pide al Estado que gaste dinero? Porque la sociedad argentina pide tener un empleo. Digo, y como el empresario argentino no quiere emplear porque las leyes laborales le dificultan, le impiden, le generan problemas, digamos, lo que tenemos es una sociedad que desde Kirchner, ya porque este fenómeno ya era notorio Era al previo. final del gobierno de Menem, desde Kirchner ha sido el empleador de último recurso, ha sido el Estado. Y cuando no entró gente más en el ministerio, hubo que subsidiar. Y entre medio se jubiló un montón de gente que no había, que tenía edad no jubilada Que no había todavía aportado. y se jubiló. Ok. Entonces, si no entendemos el fenómeno, no podemos bajar el gasto público. Cada vez que yo escucho a mis colegas pedir que bajen el gasto público, o un político decir que va a bajar el gasto público, o un periodista hablar como si supiera diciendo que va a bajar el gasto público, no entienden ni lo que están hablando, Estoy de acuerdo. porque cuando baja el gasto público aumenta el problema, porque lo que sucede es baja la demanda y los empresarios despedimos más gente. Cae el consumo y se recauda menos. Entonces, lo que hay que resolver es, y por eso el tema de la mochila, gracias por haberlo presentado, ¿qué es lo que dice la mochila? Si nosotros no resolvemos el problema del pasivo laboral, que hace que el valor de la empresa sea nulo y por eso el empresario saca dinero de la empresa, no vamos a resolver la propensión a emplear de parte del empresario. Y sin que eso suceda es imposible bajar el gasto público. No se puede, no es que si vos me bajás los impuestos a las empresas, no vamos a aumentar el empleo. Si vos aumentás la demanda, no va a aumentar el empleo. O sea, no hay escenario alternativo. Si no haces una modificación estructural en el sistema de empleo, para que el empresario, y si yo no quiero tomar gente, no vas a poder bajar el gasto público. Pero, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que vos escuchás? Escuchás el short circuit, digamos. Escuchás al tipo que quiere una solución sintomática de parte del Ministerio de Trabajo de este gobierno, disminuyamos la cantidad de horas. De parte de los experts, importemos todo. De parte de los Lacunza, el empresario es el culpable, digamos, y se la quiere llevar toda. Flaco, si vos no entendés cuál es el problema, ahondás el problema porque aumentás el problema. Teddy, vos sos parte del Círculo Rojo. ¿Hay un Círculo Rojo o hay muchos circulitos dentro del Círculo Rojo? ¿Hay homogeneidad, hay heterogeneidad, hay ideas diferentes, discuten? ¿Qué es eso? Contanos qué es eso. Hay heterogeneidad y yo soy parte del Círculo Rojo, en algunos círculos rojos y hay muchos círculos rojos. Yo participé de un Círculo Rojo, hoy ya pasaron muchos años, que trató de que, por ejemplo, Massa y Mauricio trabajaran juntos. Cuando ganó las elecciones, Mauricio dijo, viste que Javier de la Torre era representante de Massa en ese momento. Así es. Y otro que está en el gobierno hoy. Bueno, y lo el llevó a otro que- Davos, ¿eh? Claro. A la semana. Cuando ganan las elecciones, viste que no te necesitamos. Ese mismo Círculo Rojo en el que estaba yo consiguió que Mauricio llevara a Massa a Davos. Cuando se baja del avión y le dice ventajita, Massa rompe
Y es ahí que nunca más pudo el PRO conseguir que le saliera una sola ley. Entonces, yo tengo la desgracia, porque ojalá no supiera esto, digamos, porque me hace infeliz, de haber visto que no fue que no le dejaron, sino que la política bastardeó, como está haciéndolo estos días, digamos. Esto, digamos, las cosas que están sucediendo hoy son realmente de un egocentrismo, digamos, en la política, de gente que no tiene soluciones, pero lo que quiere es el puesto, quiere el lugar, digamos, sin querer resolver el problema en Argentina, con un entorno que no ayuda, porque yo creo que el empresario argentino no sabe bien dónde está parado. ¿Por qué lo describís de ese modo? ¿Por qué pensás que es una cuestión de egos y no de intereses o de dinámicas de construcción de poder? Muchos ya tienen mucho dinero, así que por dinero no es. Ujú. Así que es más un tema de egos, digamos. Su libro, Las enseñanzas de Don Juan, explica que el tercer enemigo del conocimiento es el poder, digamos, y todos están tienen la lucidez, son gente inteligente, pero ahora lo que añoran es el poder, y el poder atenta contra el conocimiento. Entonces, yo que he visto el monstruo de cerca, puedo asegurar bastante, digamos, que es un tema de egos, digamos, y donde no están trabajando para la Argentina, están trabajando para su ego personal. Te dio otro argumento típico, y especialmente frente a la industria textil, es que es una industria protegida porque no tiene la capacidad de competir y tener la productividad de otras empresas que producen más barato la calidad. Digamos, lo del trabajo en ese sentido es impecable tu argumento. Y de este lado, porque finalmente, si no sos competitivo y no traes dólares, consumís los dólares que trae otro sector, ¿no es cierto? Voy a hacer un poco de historia. A ver. Hasta 1810, y van a ver cómo es relevante. Hasta 1810, la Argentina, los españoles la depletaron. Entre 1810 y 1946, los ingleses la depletaron, y se puede ver como comparativo lo que hicieron en India y China, digamos. 1946 a 1970 y pico, digamos, el país crece, 1970 y pico, 75, 76, el país de vuelta entra en un fenómeno de declive. La Argentina siempre tuvo la discusión entre la producción local, digamos, y ser colonia extranjera. Ahora, lo que es interesante es que casi todos nuestros economistas estaban basados en ser serviles a terceros países. Tanto así que el comerciante porteño, digamos, es el que atenta contra el interior de la Argentina, digamos, y lo que sucede a partir de 1810 es la importación de productos textiles a cambio de lana. La Argentina nunca tuvo un desarrollo industrial porque sistemáticamente muchos economistas que estudiaban en el exterior nos traían su conocimiento acá cuando esa economía estaba diseñada para otro tipo de economía. La Argentina es mis plantas. Yo tengo una máquina que estoy instalando ahora, la más larga del mundo, la más eficiente del mundo. Ahora, en este mismo momento, están instalándola. Mi productividad no es alta, es altísima. Tengo tecnología, pero los costos no dan. Ahora, si los costos no dan, ¿por qué no dan? El empleado que yo le pago recibe la mitad de lo que me cuesta a mí y va a un supermercado y recibe la mitad de los productos, pues la otra mitad son impuestos. Es decir, recibe una cuarta parte de lo que me cuesta a mí. Quiere decir que 75% del precio de un producto son impuestos en la Argentina. Cuando yo le quiero cobrar 30% de impuestos a un producto importado, no estoy ni cobrándole ni la mitad ni la tercera parte de lo que paga un empresario argentino. ¿Cómo voy a hacer yo para importar un producto del exterior que no paga impuestos para pagar el sistema jubilatorio, el sistema de salud, el sistema de seguridad? Entonces, lo que primero tenemos, el libro anterior mío se llama Revolución Impositiva, digamos, y en Revolución Impositiva yo explico que el 75%, no el 50%, el 50% es directo, pero de una forma indirecta, el 75% del precio de un producto nacional son impuestos. Ahora, si nosotros pasamos entre la protección y el libertinaje, se dan cuenta que no tenemos mucha capacidad de acumular capital. Y si desde el año 80, si hasta 1810 se la llevaron los españoles, hasta 1950 los ingleses, y desde 1980 la sociedad argentina está sacando los dólares del país,
se dan cuenta que el país está debilitado y que no se le puede pedir al empresario que haga magia capitalizando una sociedad, digamos, por el mero hecho de, digamos, de que él es productivo. Entonces, Teddy, vos me estás diciendo que la burguesía nacional en realidad es un espectador y un tomador de políticas que la mira con un espejo un vidrio blindes, mientras los políticos y los demás hacen lo que quieren. Muy pocas burguesías como la Argentina son tan extranjerizantes como el de la Argentina. Y lo que vos no vas a son- Paraguay, esto no existe, vos Claro. vas a Uruguay, esto Bueno, no no existe existe. demasiada burguesía En tampoco en Brasil. Paraguay, ¿no? No, la burguesía existe y es muy buena. Está creciendo. A ver, La burguesía existe y es muy buena. Todavía son una pero minoría. ¿de qué tipo de industria me estás hablando? en De la Paraguay? que sea. Eh, Para tu, El último para auto paraguayo para que tu compré no me conocimiento de funcionó muy bien. historia, en 1810 Paraguay era mucho más industrial Es así. y se la destruye con En la guerra 1910 yo era muy chico. y se la destruye con la guerra de Yo la lo Triple colombiano, Alianza ¿no? porque los franceses pierden poder ante los A mí me ingleses. parece que estás leyendo demasiado lectura revisionista. Me No, parece. no, No, es interesante. Es necesario entender por qué el sistema impositivo argentino es tan regresivo como el que tenemos. Eso también tiene que ver con la historia. Totalmente. No existían los latifundios en ninguna parte del mundo cuando en la Argentina se distribuyen las tierras de 500.000 a 1 millón de hectáreas. Y en ese fenómeno... Tampoco trabajaban mucho, ¿no? Porque No, esto no es just- levantar café. Esto no es levantar, Justamente, esto no es levantar palpe, ¿no? El fenómeno Juan Valdés. ¿Te gusta esta semilla de cacao? claro. No, pero Con justamente vacas y mirá el fenómeno. Cuando vos tenés 500.000 hectáreas y no sabés ni lo que tenés adentro de tu tierra, vos no podés cobrarle sobre lo que él tiene, le cobrás sobre lo que él manda al remate. Totalmente. Entonces en la Argentina el bias es que en vez de cobrar sobre la riqueza, sobre lo que tenés, como ya sucedía en el resto del mundo, se cobraba sobre el valor agregado. Pero el valor agregado también es un trabajador. Totalmente. Entonces, Muy todos los sensible. productos manufacturados con valor agregado en la Argentina no se pueden hacer y solo se puede hacer... La soja también tiene valor agregado. ¿Pero qué es el valor agregado? Sol, agua, minerales y después muy poca mano de obra. No, tiene mucho agroquímico también, ¿no? La mayoría importados. Sí. Entonces, vos lo que tenés es un... Defoliante. y con patentes. Sí, claro. Entonces, Totalmente. lo que vos Totalmente tenés es definido. un sistema en la Argentina impositivo de coparticipación que no está funcionando bien porque no hay correspondencia fiscal. Indudablemente. Y ese fenómeno es el que hace que la sociedad no sea consciente que cuando le pide algo el pobre al Estado, el pobre paga más impuestos porque en el sistema ese, digamos, cada vez tiene menos trabajo y más dependiente de la dádiva. Sí, déjame Totalmente de hacer acuerdo. ahí un punto histórico, porque vos haces una referencia que es cierto, porque evidentemente Inglaterra era el actor hegemónico hasta la Primera Guerra Mundial, pero la Hasta Argentina... la segunda. Ahí hubo un interregno, pero sí. Pero, digamos, el punto es que... 1914. Claro, ahí se esa perdió es la bastante. cosa Pero el con punto es que entre 1870 y pico y 1930, Argentina experimentó un proceso increíble de crecimiento que la puso realmente... Mire, exagera, no era el país más rico del mundo, no, lamentablemente, ni mucho menos, pero estaba entre los 5 o 7 países más ricos, con una creación de empleo que hace que mis abuelos, los abuelos de Luisito, Es y así. seguramente los Si no, no hubieran venido, ¿no? hubieran venido, salvaron sus vidas, no solamente tuvieron Sí, es así. un horizonte. Con lo cual, algo bueno tenía eso, donde también hubo una industrialización. Vos ves la historia, por ejemplo, de Quilmes. Quilmes empezó justamente como bebidas para abastecer 1890 los urbanos. cervecería, después la Tuviste, cristalería. con la Primera Guerra papelería. Mundial, un efecto de sustitución porque se había cortado el comercio. Muchas empresas que vos conocés, incluso textiles, se fundaron en esa época. Había una industrialización previa antes del peronismo, incluso con la crisis del 30. Ahí se cortó el comercio. Pero lo que decís es muy interesante porque ¿qué es lo que sucede en ese periodo? En ese periodo es cuando Estados Unidos se da cuenta que la demanda que estaban generando de nuestros productos en el mercado europeo competían con los productos que ellos producían. Así Y a es. partir de 1910 es Estados Unidos el que hace una estrategia muy específica contra el imperio que era en ese momento Inglaterra y donde nosotros éramos los proveedores de ese imperio. ¿Qué sucede en 1946? En 1946 pierde Inglaterra. ¿Y qué es lo que... ¿Quién escribe la historia de 1946? Los americanos. Y los americanos dicen que somos unos pusilánimes, que no entramos en la guerra por un tema, digamos, de pusilanimidad. Y en realidad es Inglaterra que nos pide a nosotros que para que siga comiendo, para que siga pudiendo alimentarse,
No nos pleguemos a la guerra para que los es. submarinos no hundan. Pero ¿quién escribe la guerra? Algunos El nazis nuestro hubo por ahí, competidor ¿eh? más importante en el mundo entre 1910 y 1946. Eso hace que a partir del Plan Marshall nosotros no podamos vender más productos. ¿Por qué es tan importante? Porque la definición de qué es lo que sucedió y cómo estamos acá, y nuestro sistema impositivo y nuestro sistema micro, es el que regula. Yo me diferencio de la mayoría de mis amigos y la gente que conozco, pues yo no creo que la Argentina sea corrupto, sea ventajista. Yo creo que la sociedad argentina es igual o mejor, inclusive mucho mejor que muchas internacionales de otros países, pero que nuestro sistema lleva a un proceso de corrupción y nuestro sistema lleva a un sistema de gasto. Si no comprendemos el fenómeno, no podemos solucionarlo. Y no son las personas, es la estructura. ¿Y crees que esta agenda Y es muy importante, no es un tema menor. No, Cuando yo me obviamente. enfrento con alguien que dice que es la cultura, entonces no tenemos solución. No, lógico. Si esta es nuestra cultura, hay que irse del país. No, tal cual. La cultura argentina es la cultura argentina es de rápida. Si los alemanes son así y los otros son así, nosotros somos de rápida adaptación. Y esa es la gran ventaja que fumar tiene. inmediatamente, ¿no? ¿Cómo? Hemos dejado de fumar en público inmediatamente. La gran ventaja de la Argentina es que nosotros somos de tan rápida adaptación que quien le encuentre la llave, y humildemente, la llave es el pasivo laboral. ¿Por qué? El pasivo laboral, al hacer nulo el valor de las empresas, es el que fue el promotor de que los argentinos nos llevemos la plata. ¿Por qué? Yo te pago una indemnización de 20 meses de trabajo, ¿qué haces? Compras dólares. Yo soy garante de mi empresa que no vale nada, porque el banco me pide, ¿qué hago yo? Yo saco toda la plata de la empresa y aquí la pongo en dólares. Quiere decir que desde 1980 y pico, nosotros los argentinos estamos quitándole toda la capacidad del Estado, digamos, de tener una moneda, digamos, porque nos llevamos los dólares y financiamos al gobierno americano. Vos estás, de todas maneras, Teddy, consciente que con una macroeconomía tan desequilibrada, con tantos problemas de financiamiento del sector público, es imposible mantener un orden mínimo más allá del sector industrial, en los otros sectores de la economía, que la carga tributaria en buena medida... Por supuesto. Bueno, o sea, que no estás diciendo que no hay que ordenar la cuestión fiscal. Al contrario. Lo que estoy diciendo es que hay que ordenarlo en serio y no con un parche tras un parche tras un parche. Es decir, la forma de entender es, primero, nosotros tenemos un sistema de coparticipación que al hacer que el pobre y el rico y todos le pidamos al Estado que resuelva nuestros problemas sin relacionarlo con lo que nos cuesta, porque nuestro sistema es así, hay que recordar que el Estado, por ejemplo, un error que cometió Patricia, no bajar el impuesto a la ganancia. Porque decía Melconian, porque hay solo 3 países que no cobran. No, no es verdad. Porque en esos países el impuesto se lo cobra el Estado a la persona. En cambio, en la Argentina, yo le descuento de mi empleado y en el precio de la ropa y la galletita va el impuesto a la ganancia que la paga el pobre. El rico compra en el exterior, el pobre compra localmente. Entonces es regresivo, no es progresivo, como me lo reconoció Melco. Entonces, vos tenés un montón de gente que repite como que toda la economía del mundo es igual. La macroeconomía no puede cambiar si la microeconomía tiene procesos que van en contra de la macro. Totalmente. Ahora, es cierto que los actores sociales, como estuviste diciendo vos, encuentran en el Estado una arena de domesticación e institucionalización del conflicto que se vuelve permanente y no es resuelto de alguna manera con 2 cheques, ¿no es cierto? Que los pagan todos y se los cargan a los pobres. El esquema es así. Pero para sacarle la política al tema, cuando vos ves lo que pide el empresariado, es lo mismo. El empresariado, si ustedes se fijan, la UIA pidió 35 puntos. Flaco, no podés pedir 35 puntos. Es así. Digamos, si vos no pedís si vos no analizás el problema en profundidad y pedís 35 puntos, ¿qué hace el político? Te da 4, te dice que te dio, te resolvió unos problemas mínimos, ahora están todos con que quieren resolver las multas del sistema. Las multas no resuelven el problema de fondo. Digamos, la consecuencia, no la causa. Sí. ¿Por qué decías que el Ministerio de Trabajo gastaba mucha plata sin sentido? No, el Ministerio de Trabajo fue el promotor, digamos,
de hace poco tiempo de que se resolvía el problema trabajando menos horas. Ah, por supuesto. Sí, Una burrada, Sí. digamos. El Ministerio del No Trabajo. Una burrada. Hay mucha gente que se queja. Y esto es interesante porque cuando Massa dice que sus ministros no los... Ahí tenés un ejemplo Claro. fuerte. Cuando vos tenés un montón de cosas que suceden que van a contra... Tenías al Ministerio de Industria haciendo una cosa y a Guzmán diciendo que la tasa de devaluación iba a ser del 35% cuando sabíamos que la inflación iba a ser 50%. Le dijo a todos los importadores, importen todo lo que puedan porque va a ser un negoción. Claro. ¿Con qué guita? Vos tenés una capacidad de reflexión, escribiste 2 libros, tenés curiosidad intelectual. ¿Es común eso entre el empresariado? ¿Vos encontrás gente para charlar estos temas? ¿Te sentís un moicano? ¿Es una pregunta retórica eso? No, porque la verdad, cada tanto me cruzo con Es gente. un raravis. No, pero sos un raravis. ¿Por qué? ¿Por qué el empresariado...? Hay muchos que lo hacen, pero que no tienen... y yo te conté antes que mi familia no quería que viniera a hablar, digamos, porque en realidad exponerse no es algo común y, para ser sinceros, yo creo que como en nuestra sociedad no hay militares, como sucede en otras sociedades que de ser militares pasan a la sociedad civil, nuestra sociedad se ha convertido en una sociedad de pusilánimes. Entonces, te dice todo esto en una mesa de bar, digo, pero ¿por qué no salís a decirlo? Y no, me da dice, miedo. Me da miedo y no sé. ¿Tuviste alguna consecuencia voy a negativa? explicar por qué yo Pero sí lo hago. alguien te sancionó, te persiguió, te mandaban la FIPO. Pues, no lo cuento. Yo vuelo en helicóptero, se me iba a caer. No hagamos que la familia tenga razón. Digamos, todas las puteadas. Pero, digamos, la verdad es que vos sos de la comunidad judía, yo soy de la Armenia. ¿Qué es lo que yo aprendí estudiando los holocaustos? Y qué es lo que yo en mi cabeza, el pecado de omisión para mí es tan grave como el pecado de hacer. Porque en los 2 holocaustos hubo muchos que sabían que estaba sucediendo, tanto judíos como armenios, y no hicieron nada. Entonces, en mi mente, mi padre nunca me permitió a mí el pecado de omisión. Ayúdame a convencer a un chico que te escucha, que está decepcionado del resultado de las elecciones del domingo y que se quiere ir del país. ¿Qué le decís? Que no tienen idea, la mayoría de las cosas que leen, lo mejor es no leer más el diario, no mirar televisión. Excepto el tornillo, por supuesto. Y la Argentina vienen tiempos espectaculares. A la Argentina le vienen unos tiempos espectaculares. Como me dijo un político que finalmente perdió, me dice, no, si llegamos nosotros, no, venga quien venga, la Argentina vienen tiempos espectaculares. Si encima se ordena, hay un periodo de crecimiento de muchos años al 10% por año, digamos, fácil. Digamos. Tiene que ordenarse. Yo creo, humildemente, conozco a los 2 candidatos, digamos, creo que uno tiene más chance que el otro, pero los 2 están pensando un cambio en el sistema laboral, en la dirección de la mochila, los 2 he hablado con ellos, digamos, puede ser ideológicamente un poquito más para acá, un poquito más para ahí. Vienen tiempos espectaculares. No hay país para un argentino tan bueno como el argentino. Gracias por venir. Es un placer tenerte acá en el tornillo. Fantástico. No se vayan, ya volvemos luego a esta muy breve pausa con otra entrevista. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. Luis, este programa para mí es un placer hacerlo, pero hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata de Santiago Montoya, que es licenciado en Administración y es contador por la Universidad Nacional de Córdoba. Fue funcionario en el Ministerio de Economía durante la presidencia del doctor Carlos Saúl Menem. También subsecretario de Ingresos Públicos bonaerense y director ejecutivo de ARBA, la agencia de recaudación. Ahí se lo conoció bien, de especialmente los evasores. Y también presidió el grupo BAPRO, Banco Provincia, y fue el creador y presidente de la empresa de tecnología aplicada Provincianet. Ejemplo de eso, ¿eh? Y actualmente es consultor. Santi, un gusto tenerte. Qué bueno. ¿Cómo están? El gusto mío venir, aunque en realidad creo que me expongo viniendo con ustedes dos aquí. Es cierto, pero bueno.
Claro, igual tenía unas no cuantas, pain, no gain. tenía unas cuantas cuentas pendientes con ustedes, a ver si me las puedo cobrar Eso ahora. suena intimidador. No, bueno, Yo pago mis impuestos. Hay que pago mis aclarar impuestos. que hay dos elementos cruciales de la personalidad de Santiago. Uno es un hincha muy conocido de Belgrano de Córdoba y otra cuestión es un fierrero. Los cordobeses en general tienen Yo de autos, nivel... ¿no? De autos. Pero este ya es un nivel sofisticadísimo. Dejémoslo de Barrio Boedo porque eso es... No, pero sofisticadísimo de amor por escúchame, los la autos. semana pasada en Autoclásica, digamos con un vehículo que yo fui el 50% de la manufactura la hice, pero todo el mantenimiento y la puesta a punto es mía. Personalmente, ¿Qué con era? mi hijo, Cadillac Impala, ¿qué era? es un Cadillac, gané el primer premio en Autoclásica de la categoría de Esos son americano, los- ¿no? Bueno, obsesivo como en todas las cosas, ¿no? Pero hasta el manual, digamos, claro. original debía estar arriba del torpedo. Así fue, Luis, así fue, Luisito. Ah, genial, genial. Santiago, contanos qué interpretación, análisis haces del resultado de las elecciones del domingo pasado. Bueno, lo primero me parece que claramente los ciclos en la política argentina se van acortando. Si te fijas, hace un año y un poco más atrás, la interna de Juntos por el Cambio era la que iba a definir el presidente, ¿no? En eso creyeron ustedes todo el tiempo, ¿no? Que la interna de Juntos por el Cambio, bueno, de ahí salía el presidente. Y hace 2 meses atrás, en agosto, Milei era directamente el presidente y lo que podíamos ver era que era casi en primera vuelta, digamos. La duda era si era en primera vuelta o iba a requerir el trámite político del balotaje. Un trámite. Y ahora, digamos que quedó, sobre todo la noche del domingo y el día siguiente, quedó como una sensación de que aunque los números, me parece que los números del anti-kirchnerismo o del no-kirchnerismo en Argentina siguen siendo más del 50%. Claro. Yo creo que está entre el 55 y el 60, pero el domingo fue el 60. Es decir, me parece que si uno mira los votos de Patricia Bullrich, que en las PASO muchos hicieron la ficción de sumar los 17 más 11 para darle 28, pero en realidad ella ni siquiera pudo retener todos los votos me parece, del progresismo, votos, radicalismo. exactamente. 4 de esos ya migraron, me parece, deben haber ido seguramente con Massa. Y, Algunos fue Schiaretti, ¿no? Seguramente. sí, 3%. claro, pero lo que pasa es que esos son los que de esos me parece que un alto porcentaje no votaría a algo que tenga kirchnerismo adentro. No Ok. digo a Massa, porque Massa me parece No, que ha pero eso fue demostrado... interesante. Dijiste kirchnerismo de Massa. Massa es el kirchnerismo. Es el No, primer a ahí. ver. Es Todos sabemos, ustedes el primer saben, Polón. como nos conocemos hace tiempo, digamos, yo no puedo, desafortunadamente, digamos, en el caso de Sergio, nos conocemos hace tiempo. Que me conozca como víctima, pero bueno. Claro, yo no puedo negar que yo hace mucho tiempo pienso que Sergio Massa un día va a ser presidente de la Nación. Que yo no estoy seguro si va a ser ahora, no estoy seguro porque una elección siempre es un desafío y Lo has nunca es un dicho trámite, siempre. pero la realidad es que Massa me parece que claramente es el político más hábil que hay en el país, junto con Milei. Pero quiero decir junto con Milei porque me parece que Milei ha mostrado. Miren, yo empecé con Milei en Intratables a fines de la última semana de enero de 2016. Sentados así como están ustedes dos al lado en esas sillones, quizá apartado medio metro, estaba yo siempre estaba, y Milei siempre a mi derecha, y nos preguntaba del Moro. Y hemos ido a muchísimos programas de los cuales yo me hice amigo de Milei. Lo que me queda claro es que si un sujeto empezó en Intratables, en un banquito solo, y de hecho a veces lo tenía que llevar yo porque no había venido sin auto por no pagar el estacionamiento, y lo tenía que llevar yo a su casa, y de ahí es casi presidente de la Argentina, de todo el mundo habla. Tucker Carlson le hizo una entrevista que tuvo el 30% más de vistas que el propio Donald Trump en Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de alguien que se ha hecho solo una carrera presidencial. En donde vos has tenido tu culpa también, ¿no? Por lo que estás contando. No, a ver, yo empecé poniéndome de acuerdo con Milei en algo que a ustedes los va a poner muy incómodos, es que desde aquella época, cuando empezaba el gobierno de Macri, todos los amigos de ustedes eran cultores del gradualismo, es decir, Marcos Peña, Quintana, quería hacer la reparación histórica con fondos, ocasionales, quiso hacer un gasto permanente. La verdad que esos son los que destruyeron el gobierno de Macri y la esperanza de los argentinos de construir un camino distinto. Le hizo caso, ¿no? Siempre el responsable es el presidente de la Nación. Discúlpeme, en un sistema presidencialista ¿No es cierto? es el presidente Eso lo responsable. dicen Yo había ustedes. sido asesor y nunca me hizo caso el presidente. Digo, Eso lo dicen
dicen ustedes para eludir las responsabilidades. Jamás. Pero Nosotros digo, somos montallistas. pero digo, la coincidencia era, un país como Argentina no puede tener nunca gradualismo, porque si aquella política hubiera funcionado, China tendría que haber prometido que no iba a devaluar y los ingleses tendrían que haber prometido que no iban a hacer el Brexit. Es decir, vos nunca podés armar una política gradualista en un país como Argentina. Santiago, entonces, Sí. se viene el shock. ¿Es antes de la asunción del presidente o antes? No, si vos decís ahora en Argentina, bueno, es decir, porque eso era lo que unía, pero no me quiero perder de vista que cómo ver las elecciones del domingo para redondear. Creo que los números duros, digamos, sustentan las posibilidades de Milei. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Porque hay más de 50% de no kirchnerismo y Claro, antikirchnerismo. claro. Dio Y 60. Ahora hay un problema, Pero- porque junto por el cambio hay como un 15% que no son mileístas, que se llaman radicales, que nunca jamás votarían por alguien que dijo que está a favor del proceso de reorganización nacional. Luisito, estás hablando de... Los radicales son prácticamente un tema de arqueología. Ahora, no es 15 por... Los 15 Total, puntos. a ver, especie protegida. Los 15... Especie protegida. Los Pero en 15, Santa Fe, en los 15 Mendoza, puntos. en Sí, Jujuy. pero no hay elecciones de gobernador. Pero en el balotaje no hay elecciones de gobernador que arrastren eso. Entonces digo, a ver. Ni Milei que arrastra A ver, tampoco yo eso. creo que el gran problema que tiene Milei, que fue la construcción que hizo Macri en Gualeguaychú en aquella época, es el gran aporte. A mí me parece que el radicalismo es un gran aporte en institucionalidad, en estructura. No sé si en caudal de votos mucho más que un dígito, digamos, perdóname Luis, pero yo no creo que sea un caudal. Y yo creo que en gran medida eso ya se fue con Massa. Capaz que hay un par de puntos. No, los radicales no se votan a Massa. Pero no se olviden que son 60 lo que dio el no. Imagínate que Patricia Bullrich perdió solamente 600.000 votos de los que sacó. O sea que están ahí. Digo, es un hueso duro de roer para los radicales, y creo que los conozco. Votar a Milei. Muy difícil. No, Macri era el límite. Claro. ¿No? Me parece que esto está un poquito Seguramente más allá. no lo van a votar. Hubiera sido un gran aporte, a mí me parece, por eso. Los números me parece que todavía Pero bueno. más de 50% antikirchnerismo en Argentina me parece que sí. El problema es la dinámica. Porque Totalmente. yo lo que veo es que Massa es un candidato muy astuto. Veo que ellos tienen una campaña ultra profesional donde aprovechan todas las debilidades del otro, esconden las debilidades Eso es muy propias. A mí me parece que es un político extraordinariamente hábil, Massa, y también entonces creo que la estructura de custodia del voto, el único que puede ser competitivo con la estructura de Unión por la Patria hubiera sido el radicalismo, pero el radicalismo no creo que ponga esa estructura al servicio de Milei. ¿Sabés lo que pasa? También me parece. Milei fue anticasta y ahora tiene que ser pura casta, porque la rosca que tiene que armar Claro. de la Boliodile, dicho en términos académicos. ¿no es Esto cierto? ya empezó. Qué con tema, eso. ¿no? Y invitó hasta la izquierda. Claro. Al Qué peor. tema, ¿no? Es una contradicción muy fuerte, me parece. Sí, es una contradicción muy fuerte, pero si vamos a hablar de contradicciones, ¿cuántos han saltado de espacios políticos? No, totalmente. La realidad, digamos que si le agarras la El carpeta... tema lo decía. Nadie dijo, no voy a saltar. Claro. No, a mí me parece que ahí volvemos con la campaña profesional. Cualquiera sabe que las campañas se trata de explotar las fortalezas de uno y aprovechar las debilidades del otro y esconder las propias. Claro. A mí me parece que el que está en mejores condiciones, por lo menos demostradas hasta ahora, fue el oficialismo. Y eso me parece que... Porque no nos olvidemos mucha que... experiencia, No ¿no? nos olvidemos que 3 puntitos, que es perfectamente posible de... podemos decir, de manipularlos en una elección cuando uno no tiene suficiente cadena de custodia, son 3 puntos que van de un lado al otro y ya en un balotaje mano a mano no son 3, son 6, ¿no es cierto? En realidad que se Así es, acuerda. porque lo que pierde uno lo gana el otro. Santi, conoces mucho de la economía argentina. Muchos de tus colegas estaban, bueno, esperando una llamarada inflacionaria en los próximos meses, semanas. Veían que este contexto electoral podía desarrollarse en medio de una crisis de esas características. ¿Vos crees que hay algún riesgo de acá a las elecciones del 19 de noviembre de que tengamos alguna aceleración de precios o Massa puede seguir controlando la situación con los instrumentos Vamos que a ha decir empleado hasta ahora? que la aceleración de precios ya la tenemos en el sentido de que yo tengo evidencias concretas de
productos que están en el escaparate, en la exhibición, y que no los vendían el día anterior a la elección. Wow. Y anoche mismo estuve haciendo cola para cargar combustible acá en la ciudad de Buenos Aires, mientras que en el interior me hablan de hasta 10 cuadras de cola para... Entonces, cuando uno tiene el precio, pero el producto no está disponible, en realidad el precio es más alto. Claro. Esto entonces quiere decir que la verdad que estamos en una situación que tiene... vos sabés que no tener precio en una economía es un rasgo, bueno, ustedes... Es una nueva economía, uno diría. Ustedes, Luisito, son expertos en eso, digamos. Me han dicho. Eso tiene... Maldad pura. Maldad pura. Le tendríamos que contar a la audiencia de ustedes que así nos la hemos pasado los 3 varios años riéndonos de cosas, porque si no tenemos que llorar, ¿verdad? O sea, no sirve llorar. Pero la realidad es que no tener precio en una economía ya es un rasgo hiperinflacionario, ustedes lo saben. Y sin embargo, a mí me parece que en la medida en que Massa llega competitivo al balotaje, porque digo, la elección no está decidida, me parece que va a lograr contener esa dinámica. Ahora, lo que ocurra, después que pase el balotaje y de ahí hasta el 10 de diciembre, me parece que solo Dios lo sabe, porque habrá que ver el resultado y cómo llega el oficialismo. Hay que ver que Massa, en su creatividad, ha llevado muchísimo más allá todo el conocimiento de la humanidad en términos de control de las variables. E incluso, digamos, logrando intervenir sobre el dólar blue. Es decir, hoy ni siquiera ustedes tienen una cotización del dólar blue. Y la verdad que esto, yo creo que hay varios ultraortodoxos graduados en universidades extranjeras de primera línea, de las que hoy quizás hasta son parte, si me permiten, de un pasado, digamos, porque me parece que eso ya quedó antes, hoy ya por eso no, que envidiarían las habilidades que Massa ha mostrado ahora para contener las variables. Viste que la máquina de Dios, que fue construida para descubrir la partícula que es más rápida que la velocidad de la luz, dio un nombre, es Sergio Massa. Claro, claro. Sí, pero es que eso es un mérito en la Argentina. Por eso es lo que digo. Y el otro que yo te puse, o sea, indudablemente tenemos que decir que la figura de Cristina Kirchner sigue siendo, es tan hábil que ha desaparecido. Evidentemente está intentando que el antikirchnerismo se diluya un poco. Claro. Pero no nos olvidemos que a la hora yo me imagino que en algún momento las huestes de La Libertad Avanza van a reaccionar y van a explotar esta presencia, porque digo, anda a decirle a un cordobés que se olvide que está el kirchnerismo ahí adentro. Por ejemplo, con el papel que cumplieron en el desenlace de la elección de 2015. El verdadero Houdini, estaremos de acuerdo, como mago del escape, es el presidente Alberto Fernández, ¿no? Que más que presidente es presidente, ¿no? Digo, sí, la Casa Rosada, viste que es un lugar donde los turistas dicen, acá estamos un presidente. Ahora, Massa lo hizo, de hecho, en el último debate, y todos recordamos que tuvo una alianza importante con José Manuel de la Sota, que en Córdoba, bueno, sigue siendo todavía un líder recordado. Hablar a Macri. Bueno, digamos, él puede intentar por el lado de su vínculo, estoy preguntando, ¿no? Con el gobernador electo Martín Yarlora, intentar, me parece, conectar por ese lado, o crees que Massa en Córdoba se va a llevar un disgusto como le pasó en su momento a Scioli en el 2015? Así es. Miren, no se olviden cómo funcionan los cordobeses. Los cordobeses, en primer lugar, el electorado cordobés, a cualquier cosa que huela al kirchnerismo, no existe forma de que lo acompañe. Segundo, yo creo que no tendríamos que guiarnos tanto por los acuerdos de las cúpulas y de los dirigentes, porque ya me parece que el electorado nos ha dado suficientes muestras de que van y hacen lo que quieren. Esto es particularmente válido en Córdoba. Y ahora vayamos a lo que es la dirigencia cordobesa. Córdoba es una provincia que necesita permanentemente, de un lado, darle de comer a su electorado, mostrándole que es rebelde y que está contra el gobierno nacional. Le pasó a Alfonsín con Angelós, le pasó con Meta. Es decir, siempre Córdoba ha estado en contra del gobierno nacional, que sea contra no. No sé de qué se trata, pero lo pongo, soy cordobés. En contra no, sino Sabatini tensando. mismo, ¿no? Tensando. Claro, tensando. O sea, siempre, viste... Bueno, ahora, en particular, Córdoba tiene 2 o 3 temas, que es el déficit de la caja de jubilaciones, tiene una deuda en dólares de un porcentaje bastante alto, digamos, yo no creo que sean cosas que Córdoba no pueda afrontar, pero ante un salto devaluatorio podría dejarla con 0 obra pública y cosas que ustedes saben son las efectividades conducentes que los políticos necesitan. Se hace perder el teléfono. Entonces, a mí me da la impresión que los cordobeses van a tener cuidado
de no quedar parados del lado equivocado y no se van a jugar, a nivel de dirigencia no se van a jugar demasiado por ninguno. Y a nivel de electorado yo no creo que sea importante el acompañamiento del... que tenga algo que tenga kirchnerismo adentro de parte de Córdoba, ¿no? Eso es lo que yo creo. Si lo dice un cordobés. No, bueno, te cambio un poquito el ángulo. Vos pensás mucho la política pública, pero tenés dos temas donde tenés mayor expertise. Uno, la gente lo conoce mucho, que es la cuestión tributaria, la administración tributaria. Hay otro que tal vez el público no conozca tanto, pero vos invertiste mucho estudiándolo a fondo, que es la cuestión militar. Explícanos por qué ese es un tema importante, qué necesita la Argentina. Tenemos capacidad de defensa en un mundo que lamentablemente, me duele decirlo, siendo sobre todo judío, que está en guerra y es un mundo con escenarios, la verdad, atroces. ¿Por qué necesitamos Fuerzas Armadas? ¿Qué necesitan nuestras fuerzas para estar realmente capaces, listas para defender el interés nacional? Bueno, primero empiezo por decir que me aterran las imágenes que me llegan desde Israel respecto a lo que ocurrió en el ataque de Hamas sobre... yo la verdad que no soy experto a fondo en ese conflicto. Tengo una experta, digamos, ahora que me asesora sobre el tema, pero tengo mucho para aprender todavía. Lo que sí me queda claro es que para que un ser humano le haga eso a otro, verdaderamente no se puede sino repudiarlo y decir esto no puede existir, ¿no? Así que hay que extirparlo al costo que sea. Pero yo digo, esto que vos planteas, Sergio, me lleva a un tema que tiene que ver también con la política. Perón decía que la política más importante es la política internacional. De hecho, Alemania, por ejemplo, es un país donde el canciller ha sido siempre el jefe del gobierno. Hay muchos países donde es a partir de eso que se estructura la política interna, incluso la política económica. La de defensa, que es una especie de cancillería paralela y tiene que ver con eso, por supuesto, también. Entonces, tu comentario me lleva a reflexionar de que uno puede cometer errores tácticos muchas veces en la implantación de las políticas, pero lo que uno no puede cometer son errores estratégicos. Es decir, si uno se equivoca en la estrategia, por más que tu táctica y tu operación sea perfecta, te vas a equivocar. El mundo hoy nos está ofreciendo una geopolítica completamente distinta que lo que fue prácticamente un estanque sin olas durante más de medio siglo. Entonces, la geopolítica era que no intervenía. Vos fíjate, todos los economistas, y yo te voy a decir, ¿sabes cómo me van a putear? Pero los economistas argentinos, pobrecitos, los americanos, vos lo sabés porque hemos estado un año haciendo, no ven la geopolítica. Todavía siguen, vos fíjate cuántos economistas referentes de las coaliciones actuales estaban diciendo apertura irrestricta al mundo, esto, lo, pero resulta que la globalización resolvía todos los problemas, íbamos a ser todos pacíficos, buenos y lindos. Nadie les contó que ya no estamos en los 90 y nadie les contó que el propio asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, Sullivan, ha puesto un statement en el sitio de la Casa Blanca diciendo, señores, ya no somos los reyes del mundo unilaterales y es un mundo distinto. Claro, en ese contexto, el octavo país en territorio terrestre y marítimo del mundo, que además de esto, fíjense que cómo nos quedamos en el pasado. Todos estamos hablando del litio, importantísimo. El cobre, importantísimo. Pero Sullivan mismo te está planteando que en la era de la revolución industrial que estamos ahora, que puede ser la tercera, la cuarta, lo que yo te digo que en la subfase de revolución industrial, hace 10 años el litio, el cobre eran lo único decisivo. Hoy Sullivan te está diciendo que para lo que es los chips de inteligencia artificial que requieren otros elementos más sofisticados, hay 50 elementos críticos, o sea, insumos, de los cuales Estados Unidos solo tiene 11, y de ellos 6 autoabastecimiento y 5 no logran el 50%, Luis, de lo que Estados Unidos necesita. Un mundo tribal. Claro, una nueva situación. Argentina, en ese contexto, tiene mucho más insumo estratégico que lo que tiene el propio Estados Unidos, y además por su presencia en el globo, digamos, ante la alternativa del Canal de Panamá, digamos, sometido a un conflicto, donde Estados Unidos, a mi juicio, digamos, con una increíblemente irresponsable, perdóname Sergio, increíblemente irresponsable administración Biden, que dejó dormir los acuerdos de Abraham, que protagonizó una retirada de Afganistán que tiene que ver con el ataque que sufrió Israel ahora de Hamas, porque cuando no te respetan y te ven huir de esa manera, cualquiera se anima contigo. Donde Arabia me hace acuerdos con Irán, donde de repente ocurren un montón de cosas que muestran que Estados Unidos está perdido.
yo no puedo ser incapaz de defender lo mío, sobre todo cuando yo tengo tantos insumos estratégicos que hoy en día, mira, Nvidia que entró al club del $1 trillón, es una de las 7 compañías la más explosiva. Impedida las exportaciones de chips de alta complejidad para China. Es decir, está habiendo, pero son los chips que se producen con los insumos estratégicos que Argentina tiene, más incluso que Estados Unidos. Entonces, ¿nosotros qué estamos esperando en ese contexto para revertir la situación de nuestras Fuerzas Armadas? El gasto militar en Latinoamérica es el 1.6% del PIB antes del conflicto Ucrania-Rusia. Ahora ha subido el gasto militar mundial. De repente Argentina es el único país en la región que todos nos creemos vivos, y en eso les vuelvo de nuevo a pasar la factura a ustedes. Todos los economistas que ustedes adoran se sientan argentinos, se sientan acá a decir gasto militar cero. Estudiaron en países que todos ellos encabezan el gasto militar mundial. Se ve que no aprendieron nada, porque van a países que gastan el 2%, el 3% del PIB, y vienen a Argentina a decir cero. Entonces digo, Chile, Brasil, ¿qué pasa? Que todos los países tienen sus Fuerzas Armadas con un nivel de operatividad, y Argentina sigue atrapada en una disputa del pasado estúpida, porque no queda un solo militar que esté involucrado en ninguna causa que realmente amerite. Aparte, la institución es una cosa y las personas que cometieron delitos son otra, ¿verdad? Entonces, me parece que nosotros, si repasamos rápidamente, muy brevemente la historia, tenemos hasta el año 94, 95, Argentina tenía un 1.45 del PBI, con el menor nivel de pobreza en toda la democracia, con el mayor aumento del empleo industrial. Ese es un nivel adecuado para Argentina, considerando el 1.6 de gasto latinoamericano. No tenés carrera armamentista, no tenés nada, pero tenés defensa. Luego vino, desafortunadamente, la segunda parte del gobierno de Menem, que lo llevó a 1.1, donde ya no es posible mantener, ya te estás descapitalizando lentamente. Y luego vino, a partir de la era de Néstor Kirchner, perforó la barrera del 1%, llegando a la máxima afrenta en la época del gobierno de Mauricio Macri. En la época, claro, pero en la época de Mauricio Macri, Luis, en el año 2019, que fue el último año de Mauricio Macri, donde Argentina el año anterior había sido favorecida por una resolución de Naciones Unidas extendiendo su plataforma y convirtiéndola en el 8º país del mundo, reacciona frente a el mayor espacio soberano, bajando al 0.55, en lo cual, Luis, no es posible pagar los sueldos. Claro. Entonces, el 80% de nuestros soldados... Yo, como ex profesor de la Escuela Superior de Guerra, puedo decirlo. Eso lo descargaron los sueldos. Una locura. Pero, amigos, el 75-80% de nuestros soldados, hasta hace un año que empezaron a aplicar una recomposición que tampoco es maravillosa, pero es una recomposición, estaban bajo la línea de pobreza. Una locura. Santi, se nos acaba el programa. Te voy a hacer una pregunta muy difícil. Espero que no te enojes. Pero nuestra audiencia... Grandote, por favor. No, bueno, justamente. No, pero yo soy un gran... Esto es muy serio. No, soy un grandote tranquilo. Y nosotros nos preguntamos, y esto te pido que sean los más honestos con nosotros, ¿qué está pasando en este país? Que tenemos una dictadura de los arqueros. Alberto Fernández es arquero. Sergio Massa fue arquero, Javier Milei fue arquero. Sergio Massa fue arquero, eso no lo sabía. Sí, señor. Javier Milei fue arquero y Patricia Bullrich fue arquera de hockey. Vos fuiste arquero, explícanos si hay una conspiración. ¿Qué está ocurriendo acá? Pero Luisito, me parece, y Sergio, me parece claro. Nosotros estamos teniendo que atajar penales todo el tiempo. Bueno, les pedimos que las que vienen adentro, bueno, traten de atacar, pero no metan adentro. No metan. Que a veces pasa, porque ¿viste? A veces ha habido algún arquero que se tira una pelota que va afuera, se tira, le pega en el codo y se le mete. No metan adentro las que van afuera. Y por favor no vayan a cabecear al área contraria si fuera posible, excepto en Madrid, pero esto es otra historia. Gracias por acompañarnos. No, por favor. Gracias, Santi. Gracias a ustedes, queridos amigos. Esto ha sido El Tornillo aquí en el canal de la ciudad. Los esperamos en el próximo programa. Muchas gracias. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico.